Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. Vamos a empezar. Vamos a declarar. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es la palabra de Dios para mi Es vida. Dios hablándome a mí. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Nación santa. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar Para anunciar las virtudes las virtudes de aquel que me llamó de aquel que me llamó de las tinieblas de las tinieblas a su luz admirable. a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. a la oración de mucha gente. La creación entera La creación entera gime gime esperando mi manifestación gloriosa. esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Me hablaré palabras de vida Me hablaré palabras de vida y no de muerte, y no de muerte, de riqueza de riqueza y no de pobreza, y no de pobreza, de salud de salud y no de enfermedad. y no de enfermedad. Porque hay milagros en mi boca. Porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles Tengo miles de ángeles a mi disposición, a mi disposición, esperando mis órdenes esperando mis órdenes para actuar. para actuar. He sido sellado He sido sellado con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo de la promesa, de la promesa. el que levantó de los muertos a Jesús. El que levantó de los muertos a Jesús Mora en mí mora en y mí me perfecciona cada día. y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, siempre siempre viva, viva, fructífera fructífera y poderosa semilla y poderosa semilla de la palabra de Dios. de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. mi corazón está dispuesto. Nunca más seré el mismo. Nunca más seré el mismo. Nunca, 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 nunca más Nunca más seré el mismo. seré el mismo. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a continuar. Capítulo. Estábamos hablando. El libro de Romanos, mencionábamos, es bastante completo. Y algo que tiene es que al ser escrito a personas que Pablo nunca vio, porque cuando él escribe la carta de los romanos, él no había visitado todavía la iglesia en Roma, no se sabe el fundador de la iglesia de Roma, así que era un misterio qué es lo que los hermanos en Roma sabían y qué cosa no, qué cosa habían entendido, qué tanto habían recibido. La tradición, la mayoría especulan que los fundadores de la iglesia en Roma fueron algunos de los creyentes que estuvieron presentes el día de Pentecostés, cuando Pedro se puso a predicar y se convirtieron más de 3.000 personas, ya que se señala en el libro de Hechos que en ese momento estaban reunidos allí personas de todas partes del imperio. Eso incluía la ciudad de Roma. Y que cuando ellos empiezan a hablar en lenguas, les escuchan hablar en las lenguas de los lugares donde estaban, y que muchos de ellos se convierten, habían ido a Jerusalén para la fiesta y luego se regresaron a su sitio. La tradición lo que asume es que estos creyentes recibieron al Señor y al volver a Roma empezaron a reunirse y esa iglesia creció bastante. Pero los apóstoles no sabían qué era lo que se enseñaba, qué tanto entendían, qué estaban haciendo. Así que Pablo, cuando les envía esta carta, trata de cubrir todas las bases, trata de dar todas las respuestas más habituales, de darles una buena base. Y en esto, es por eso que encaja tan bien con los creyentes que hemos venido después a lo largo de la historia. Entonces, las cosas que Pablo va a aseverar con respecto a los romanos, a su posición antes de Cristo y después de Cristo,
no les está siendo basado en personas a las que él conocía. Por ejemplo, cuando lleguemos al capítulo 8, hay una parte en que dice más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y nosotros, y me incluyo, tradicionalmente entendemos, cuando nos dicen que alguien anda en la carne, es que bueno, es una persona que o está en pecado o no está andando pues en comunión con el Espíritu. Pero sin embargo Pablo les asegura a gente a la que él nunca había visto, así que no sabía su desempeño, no sabía si eran creyentes de oración, de consagrados o si eran creyentes relajados como los corintios, no sabía, no sabía cómo eran. Entonces las cosas que les está aseverando allí no tienen nada que ver con el comportamiento que los romanos tenían, sino con lo que Cristo había hecho en la cruz. Por eso es que es tan directa para nosotros, porque de igual forma, las cosas que se aseveran aquí no dependen de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino de lo que Él ha hecho. Pero para cubrir las bases, empieza primero mostrando la culpabilidad del hombre. Pues muchas personas tienen problemas a veces en recibir el Evangelio porque no terminan de entender qué tan perdidos están. Jesús le hizo en cierta ocasión esa pregunta a un fariseo, ¿no? Dijo, un amo tenía 2 criados y ambos le debían. Uno le debía el salario de un mes y el otro el salario de 10 años. Y como ninguno de los dos le podía pagar, les perdonó a ambos la deuda. Y después le pregunta, ¿quién le amará más? El que le debía más. Dice, sí, rectamente has juzgado. Pues a quien mucho se le perdona, mucho ama. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y ese es el problema. Que la gente, muchos piensan que son los que deben un mes. Tú no debes un mes, ni un año, ni 10, tú por ahí estás debiendo 100. Y allí va el detalle, no, es que yo, no, sí, he trabajado un montón de veces con gente, no, claro, no, eso está bien, porque hay gente muy malvada, ¿no? Pero yo soy una buena persona, eso es según tú. Según tus parámetros, tu criterio, anda, pregúntale a Dios si tú eres bueno. Maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. ¿Quién de vosotros si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Si le pide un pez, le da una serpiente. Si le pide un huevo, le da un escorpión. Y dice, si vosotros siendo malos. Ahora, un buen padre en este mundo, alguien que ve por sus hijos, que los alimenta, en los estándares de Dios, es una persona mala. Ahora, ¿dónde queda el desgraciado que se larga, que no lo ve? ¿Dónde quedan los que tratan de abortarlo y todo? Si el que está allí es malo. El que está haciendo su plan es malo. ¿No queda claro? Dice, cuando hagan alguna cosa a los discípulos, cuando hagan alguna señal, algún milagro, díganse, siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. O sea, los estándares de Dios no son nuestros estándares. Oísteis que fue dicho, no matarás, mas yo os digo, cualquiera que se enoja es culpable. Se enoja contra su hermano es culpable. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Algunos piensan que es mirar con lujuria. No, no es lujuria, es codicia. O sea, no necesariamente con que haya una connotación sexual, no una mirada enfermiza, no. Simplemente con, wow, ya eso es codicia. Ya adulteró con ella en su corazón. Ah, hermano, pero qué exagerado, ¿no es demasiado? Hermano, yo creo que nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Si tú te quieres acercar a Dios por medio de la ley, tú no puedes ir y tratar de cumplir los 10 mandamientos. Tú tienes que cumplir los 613. Porque son una unidad y todos tienen una cláusula. Tienes que cumplirlos todos. Y el día que falles en uno, el más pequeño de ellos,
te haces merecedor al castigo por todo. Tú no puedes escoger qué parte de la ley vas a obedecer. Si quieres ir por ahí, es todo o nada. Así de simple. O sea, no. ¿Quieres ponerte los estándares de Dios? Te lo voy a anticipar, es imposible. Es imposible. Ya, no es que el camino del Señor es difícil, hermano. Este tipo no sabe nada. No es difícil, es imposible, simple. A secas, es imposible. ¿Por qué? Por lo que ya les dije. Se puedes estar andando perfectamente. Yo no he matado a nadie. ¿Te has enojado con alguien alguna vez? Ya está. Ya lo rompiste. No, yo soy un hombre fiel, hermano. Del 100% de los hombres, un hombre que alguna vez no haya mirado, como dice la palabra, con codicia, el 100%, el 99.9% ha incurrido en eso. Y ese 0,1%, hermano, no tienen globos oculares, no tienen ojos. Porque a todos les ha pasado, porque el hombre está programado de esa forma, el hombre se guía por vista, la parte natural. Entonces los primeros capítulos están dirigidos a eso, a demostrarle al hombre que según Dios, según sus estándares, está perdido. Para que de allí nos empiece a explicar, ¿no? Y cuando le quede bien claro a la gente que no hay nada que pueda hacer, que no tiene, no es que si yo lo hago de esta forma, es que si de repente, es que al final Dios va a poner en una balanza ni nada, o sea, el hombre está perdido, simple y sencillo. Y eso es lo que Pablo les va a dejar claro a los hermanos en Roma. Que por más que uno sea buena gente, por más que uno haga su mejor esfuerzo, nada de eso es suficiente. Y cuando quede claro ese tema, que está en los primeros 4 capítulos, a partir de allí empieza a explicar lo que es la gracia. Cuando finalmente se convenzan de que por sí mismos, en sus propias fuerzas, por su desempeño, no van a dar la talla, recién empieza a mostrar la gracia. Ahora, este concepto, esta forma, no es tan extraña. No lo es. ¿Qué pasa cuando alguien va al ejército? Los primero que hacen. Tu autonomía, tu libertad de pensar, de decidir, todo eso no te va a servir y te lo rompen rapidito. ¿Por qué? Porque vas a estar en una guerra. Y para que funcione, para que ganen, para que pueda protegerse, tienen que ser una unidad. No hay espacio para egos. No hay espacio para yo opino, no. De todo que yo pienso, todo, nada. Rompen toda identidad por medio de órdenes. Ay, pero qué abusivo. No, se trata de que esta persona llegue a entender. Y una vez que llega a ese punto, ya empiezan a construir y a levantar, pero como parte de algo mayor. Es la forma en que puede funcionar. De otra manera no va a funcionar. Que lleguen a entender de que la unidad, el país, el cuerpo es más importante que la vida individual de cada uno. Hermano, pero ese es el ejército. Lee bien tu Biblia. Léela con cuidado, léela con detalle. Si todavía no te has dado cuenta de que en muchas partes te enfocan como un soldado y te hablan en un lenguaje militar, no la estás leyendo. Entonces, comienza el primer capítulo hablándonos de gente malvada, gente que está rendida al pecado, gente que está disfrutando, gente que
como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice el capítulo 1, Dios los entregó una mente reprobada. Gente malvada, gente que ya está rendida, que está conforme, que está disfrutando, dice, entendiendo que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El 1.32 dice eso. Y de ahí empieza a hablarnos ya de otro tipo de personas. Está por una parte los pecadores así, a calzón quitado, ¿no? Los pecadores están contentos, están pecando rico y parejo. Ya está. Y después tienes otro tipo de personas. Tienes a aquellos que los están juzgando. ¿Cómo es posible que esta gente actúe de esa manera? Gente libertina, gente sin moral. Y va a empezar a mostrar que estos que critican a los otros están igual. No creen que por estar señalando están mejor. Están igual de perdidos. Mano, ya me está dando miedo. Entonces, ¿de qué se trata? Justamente eso. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y mencionábamos el ejemplo, ¿no? Cada vez que juzgas es como que apuntaras con el dedo a alguien. Y es peligroso apuntar con el dedo a alguien, ¿no? El pastor Dante Gebel siempre menciona eso, ¿no? Cuando tú estás apuntando con un dedo a alguien, está bien, tú estás apuntando un dedo, pero hay 3 dedos que te están apuntando a ti. Y aquí la palabra lo dice, y a mí me sorprende que la gente no lo entienda y no lo vea. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Mira lo que te está diciendo. No te dice, en lo que juzgas a otro, te juzgas a ti. No dice que te juzgas. Dice, te condenas. O sea, te está anticipando, vas a caer. ¿Ya? No hay otro resultado posible. En el mismo instante en que te pones a juzgar, vas a caer. ¿Por qué? Porque le estás abriendo, porque cuando uno juzga a alguien, hay algo que no se dice, pero que se sobreentiende. Tú te pones a juzgar a alguien, lo que estás diciendo, sin hablar, es, ¿cómo pudo hacerlo? Yo no lo haría. Porque si no, ¿con qué cara juzgas a alguien, no? Si tú estás acusando a alguien, ¿cómo puede hacer esto? Y tú estás en lo mismo, qué fresco eres. Aún así hay gente que lo hace, ¿eh? En 40 y tantos años de creyente que tengo, he visto así. He visto gente en la iglesia, gente inmoral, ¿cómo es capaz? Y son gente con doble vida. Les he mencionado el caso de un anciano en una iglesia, ¿no? Que andaba atacando al pastor y todo, y él reprendía, y los jóvenes a veces que están ahí y están muy cerca, y cómo se van a estar agarrando de la mano. Y este hombre tan severo, tan celoso, tan santo, tenía 2 hogares. Tenía su esposa y sus hijos con los que iba, y tenía otra familia aparte. No es que un día allí cayó, no, es un cínico que se ponía a hablar de cosas en las que él estaba cayendo. Peor todavía. Y no es un lunar, ¿no? ¿Cómo ha podido ser ese caso? He visto un montón de casos así. Y de gente que se pone a atacar, no, ¿cómo es posible? Y estos que más fuerte hablan son los que peor están. Es una actitud muy humana. ¿No lo crees? Mira a los políticos. ¡Corruptos! Y estos que están atacando a corruptos son los más corruptos. ¿Por qué? Porque entienden que de esa forma, si ellos acusan a otro, la gente va a pensar, no, claro, si él lo está acusando es porque él no hace esas cosas. Está peor. Lo hace para tirar la piedra y esconder la mano, para que no lo miren a él. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo pudo hacerlo? Yo no lo haría. Entonces, Satanás, ¿puedo probarlo? ¿Ve?
te pones en bandeja. Le estás dando al diablo una oportunidad que no tenía de tentarte. Ahora, el diablo, si bien está derrotado, está vencido, es un enemigo que ya está condenado, pero es un enemigo que tiene un montón de experiencia tratando con seres humanos. A todos los ha hecho caer, menos a uno, pero después a todos. Ha derrotado al mejor de nosotros. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo hizo caer. Moisés, el amigo de Dios, lo hizo caer. A todos los ha hecho caer. ¿Piensas que no va a poder hacerte caer a ti? No le dejes esa oportunidad juzgando a otros. En lo que juzgas a otro, te condenas. Ya te está anticipando, no vas a ganar esto. Vas a perder. No lo hagas. Ahora, la palabra dice que el espiritual juzga las cosas, pero no podemos juzgar a las personas. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. No, hermano, yo no hago lo mismo, mentira. Yo no hago las cosas que esta persona hace. ¿Estás seguro? O sea, tal vez en tu forma de verlo no lo haces, pero pregúntale a Dios. Le preguntas a Dios y la cosa cambia. Porque Jesús le dice, no, ¿viste que fue dicho? No cometerás adulterio. Mas yo os digo, cualquiera que mira, está bien lejos y es muy diferente mirar que llegar a cometer adulterio. Pero delante de Dios es lo mismo. No es lo mismo matar a alguien que simplemente enojarse, pero delante de Dios es lo mismo. Vas entendiendo que es imposible que uno mismo pueda presentarse, que sea por nuestro desempeño. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es que esto es como la oración del publicano y el fariseo, pues. Que el fariseo va y se para al templo y empieza, Señor, te doy gracias que no soy como este publicano, que yo diezmo todo, que yo... Y el publicano ni podía levantar la cara y solo estaba, Señor, sé propicio a mí. Y Jesús dijo, os digo que este se fue más lleno que el otro, porque todo aquel que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. No es tan complicado, no es tan difícil entender cómo es Dios en realidad. Es bueno. Menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Tú te pones a condenar a estas personas por las cosas que hacen, pero tú no estás considerando, no, juzgas a otro. El problema es que el único juez justo es Dios. Las personas no podemos juzgar a otras porque siempre van a faltarnos elementos. Es como en el colegio cuando te ponían una ecuación. Si no te dan todas las variables, no vas a llegar al resultado. Si te borraban la pizarra y no lograbas copiar todo el ejercicio, no ibas a poder resolver eso. Necesitas todas las variables. Y Dios, para juzgar a una persona, no solo juzga sus acciones, juzga la intención de su corazón. Entonces, ¿tú puedes ver lo que una persona está haciendo? Sí, claro, cualquiera lo puede ver. ¿Sabes por qué lo hace? ¿Sabes qué hay en su mente y en su corazón cuando lo hace? No puedes juzgarlo. Tu juicio no va a ser correcto. ¿Qué pasa si te falta? Que el resultado no va a ser correcto, va a ser un error.
O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y tú los estás juzgando y condenando, pero no te das cuenta que si tú no has hecho lo mismo que ellos, no es porque seas mejor que ellos, es porque por gracia de Dios no has estado en las mismas condiciones que ellos están. Dios no ha permitido que seas expuesto a lo mismo. Y no es por victimizar, por disculpar, no es ablandar, no es que es así. Dios no solo juzga lo que la gente hace, juzga lo que hay detrás de su corazón. Ay, pero eso influye mucho, claro que sí. Una persona que va a un asentamiento humano, un lugar donde hay mucha gente pobre, llevándole alimentos y atendiendo y cargando a niños, ¿es algo bueno? Sí, claro, es algo bueno. Ya ahorita que empiece la campaña vas a ver a un montón de políticos haciéndolo. ¿Sigue siendo bueno? No, es que ellos lo hacen por interés. ¿Ya ves cómo importa no solo lo que están haciendo, sino con qué intención lo hacen? ¿Crees que Dios no ve esos detalles? No solo lo que hacen. Por eso en una parte de la palabra dice que todas nuestras buenas obras, todas nuestras buenas acciones, delante de Él son como un trapo de inmundicia. Ya les expliqué qué es el trapo de inmundicia, ¿no? O sea, nosotros pensamos que le estamos presentando un arreglo floral hermoso y Él lo ve como toallas higiénicas usadas. Una cosa es que tú pongas un florero en la mesa tratando de adornar, así qué bonito, que la gente vea qué bonito. Bueno, pero para Dios lo que estás poniendo es una canasta con un montón de toallas higiénicas. Eso era el trapo de inmundicia. Antes no había pues Kotex, Lady Soft, ni ninguna de esas cosas, ¿no? Antes usaban su trapito y ese era el trapo de inmundicia. ¿Alguien pondría algo así en la mesa? No, ¿no? Lo echas al tacho y lo botas. Bueno, ahora imagínate aventarle eso en la cara a alguien. ¿Te lo tomará como broma? Y es lo que hacemos cuando tratamos de presentarle a Dios nuestras propias buenas obras como un intento de alcanzar su justicia. O sea, creemos que estamos haciendo algo bien. Cuando Caín le trajo del fruto de la tierra, ojo, no es que Caín presentó, como pasan en las películas, fue una ofrenda tacaña que él presentó poquito, no fue que trajo lo que estaba podrido, malogrado, no. En Hebreos es más, dice que Abel presentó más excelente ofrenda que Caín, o sea, la ofrenda de Caín era excelente. Partamos por allí. No fue que Caín trajo poco o trajo malogrado, no, Caín trajo las primicias, lo mejor del fruto de la tierra. El problema era ese. Caín estaba trayendo su esfuerzo, sus méritos, su justicia. Y Dios no vio con agrado eso. ¿Hay más mérito en eso que trajo Caín que en lo que trajo Abel? Humanamente hablando, sí, lejos. O sea, ¿qué tanto esfuerzo es criar ovejas? En Oriente era una labor destinada a las personas menos útiles. Las mujeres podían encargarse de eso porque no era tanto esfuerzo. Y si por ahí en un hogar tenían, bueno, al último hijo lo mandaban ahí, ¿no? David era pastor porque eran 7 hermanos. Cuando se reunieron y llegó el profeta ni lo llamaron. O sea, mandan al inútil, al último día que se encargue de eso. Porque realmente no es mucho el esfuerzo, es llevar a las ovejas, buscar un buen pasto, dejarlas que coman, mientras que ellas comen, él podía estar ahí con su lira, con su flauta, con lo que sea, y después regresarlas. Sacar el fruto de la tierra es otra cosa, hay que mover la tierra, hay que sembrar la semilla, hay que regarla, hay que permanecer, hay que cuidarla. ¿Hay más mérito en esas ofrendas? Humanamente sí. Pero no era lo que Dios esperaba. Abel entendió el mensaje cuando la única posibilidad es que Adán les contó lo que pasó. Cuando ellos cayeron y trataron de cubrirse con hojas
Y Dios les hizo túnicas de pieles, no les creó túnicas, les hizo. ¿Qué quiere decir? Que agarró dos animales, los mató, les quitó la piel, hizo la túnica y se las puso. Y Adán y Eva por primera vez vieron la muerte de dos inocentes para que ellos pudieran cubrirse. Y cuando les cuentan esto, Abel lo entiende. Si Dios hizo esto, eso no podía ser algo malo. Y viene y le presenta una ofrenda. Corta la vida del animal, entendiendo que era el pago necesario por sus propios pecados. Mientras que Caín presenta su esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Bueno, a Dios no le agradó. Hasta el día de hoy hay gente haciendo eso, presentando su esfuerzo, sangre, sudor, sus lágrimas. Cuando Dios habla con los fariseos, cuando Jesús habla con los fariseos allí en el capítulo 23 de Mateo, les dice algo. Va a ser demandada toda la sangre justa que se derramó sobre esta tierra. Se lo dice a los fariseos, ¿eh? De sus manos va a ser demandada toda la sangre justa, desde la sangre de Abel. Me dice, pero ¿por qué les van a cobrar a ellos la sangre de Abel si ellos no mataron a Abel? Es que es el mismo espíritu. El mismo espíritu que estuvo en Caín y lo hizo matar a Abel, estaba en ellos. El que quiere autojustificarse, el que quiere presentar en sus propias fuerzas, que Dios lo acepte, relacionarse con Dios en sus términos y no en los términos que Dios ha puesto. Y entonces, ¿qué hacen? Que al que sí está creyendo, al que se está presentando a la manera de Dios, en lugar de ellos corregirse, lo persiguen y lo matan. Que era lo que ellos estaban haciendo con Jesús. Es lo que Caín hizo con Abel. Y es lo que hoy en día muchas personas religiosas en la iglesia hacen con los creyentes. No olvidemos algo, desde el principio, los enemigos de la iglesia de Jesucristo estaban fuera de las congregaciones. Uno de los primeros enemigos que tuvieron fueron a los mismos judíos, persiguiéndolos, pero también dentro. ¿Cómo, hermano? Estaban los judaizantes. Estaban personas que habían recibido a Cristo, pero lo que entendían era que todos tenían que volverse al judaísmo, circuncidarse y guardar todas las leyes, más Cristo Jesús. De eso se trataba. Han pasado casi 2000 años de eso. Tenemos 27 libros tratando de aclarar el asunto. Y hay gente que sigue terca en lo mismo. No entiendes, ¿no? Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad. Tú estás juzgando y acusando a otros, jactándote de que tú no lo has hecho, pero tú no estás considerando que si tú no has caído en lo que esas personas han caído, no es porque seas mejor que ellos, es porque en su bondad Dios no ha dejado que tú estés expuesto a lo que ellos han estado expuestos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿El día de la ira, hermano? Sí, exacto. ¿Recuerdan cuando Jesús entra a la sinagoga y abre el rollo y lee lo que estaba escrito sobre él? Y lee en la parte de Isaías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, y para. Pero ese texto que él estaba leyendo no termina ahí. Ese texto continúa. A predicar el año agradable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué no lo leyó? Porque en ese momento él no iba a ejecutar esa parte, el día de la venganza. ¿De qué nos salvó Jesús?
El tema empieza por allí. La gente, el tema de la salvación y todo esto a veces es porque no tienen claro de qué se trata. ¿De qué nos salvó? ¿De la muerte? No. La gente muere. O sea, la muerte, sí, bueno, no nos salvó de la muerte. De la tribulación, no, si vas a Apocalipsis. En el mensaje a las iglesias le habla de que iban a ser atribulados y todo. No nos salvó de la tribulación. De la gran tribulación, hermano, lo mismo. Entonces, ¿de qué nos salvó, hermano? No entiendo. ¿De qué hemos sido salvos? O sea, si igual vamos a morir, si igual ¿van a haber creyentes en la tribulación? Sí, la palabra te dice que sí. Entonces no son salvos, pues. ¿De qué nos salvó? ¿De qué hemos sido salvos? De su ira. O sea, si a usted le parece que la tribulación es terrible y todo, el diablo haciendo sus tonterías de siempre no es La mayoría leen, se asustan porque solo leen una parte. Leanlo completo. ¿Te cuenta así que el enemigo va a estar haciendo sus cosas? No es que no va a pasar nada, no es que no va a haber una reacción, no es que del lado de la iglesia lo único que les va a quedar va a ser morir, no. ¿Eh? ¿De qué nos salvó? De su ira. Porque su misericordia es eterna, es hasta los cielos, pero habla también de su ira. Su ira es breve, va a ser un instante, un momento, pero se va a dar. Ahora, su ira, las personas van a pedirle a las piedras que los tapen, que no los dejen verlo. Su ira transforma la geografía mundial. Todo monte es allanado. Las islas desaparecen. O sea, no va a ser una cosita leve. Nosotros hemos sido salvos de eso y nosotros nunca lo vamos a conocer de esa forma. Por eso es que es tan ofensivo que algunas personas sigan queriendo ver a Dios de una manera severa. Si eres su hijo, ya no lo vas a conocer así. Has sido salvado, has sido librado de eso, de la destrucción, de ser destruido con este mundo. No hablo en este caso del mundo como del planeta y todo, sino de este sistema, de no ser destruido con esto. De eso hemos sido salvos. Cuando eso esté pasando, nosotros vamos a estar con Él. Vamos a estar en la nube, vamos a estar reunidos con las personas que partieron primero. Todo eso está registrado en la palabra. El día de la ira es lo que va a pasar en su segunda venida. Y nosotros hemos sido salvos de eso para estar con Él toda la eternidad. Hemos sido salvos de ser arrojados al infierno. Esa es la salvación que Él nos ha dado. O sea, no estar separados de Él. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora hay un detalle con el juicio. Una cosa es el juicio ante el gran trono blanco, del que la Biblia también habla y enseña. Vi a los muertos grandes y pequeños, todos ante el gran trono blanco. Así. Todas las personas sin Cristo Jesús van a comparecer ante ese gran trono. Se abrieron los libros y estaban escritas cada una de las obras de las personas. Ese es el juicio ante el gran trono blanco. Y al final, después de desglosar todo lo que han hecho en su vida, qué roche, ¿no? Porque incluso las cosas malas que hayan hecho todo va a salir a la luz. Ay, hermano, no me diga eso. Si tú eres hijo de Dios, no te preocupes, no va a pasar. Pero no está diciendo que ese es el juicio ante el gran trono blanco. Los creyentes
los nacidos de nuevo, los que estamos en Cristo Jesús, no vamos a ir ante el gran trono blanco. ¿No? No. Pero dice que van a ser juzgados, sí. Pero los creyentes no van ante el gran trono blanco, los creyentes van al tribunal de Cristo. El gran trono blanco funciona como una corte suprema. O sea, va a ser un juicio y va a ser para condena simplemente, porque al final se abre el libro de la vida y los que no están anotados, al agua. Pero los creyentes no van a ir al gran trono blanco, los creyentes van al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es como una corte suprema. El tribunal de Cristo funciona más como un jurado deportivo, como un jurado de competencia. En el tribunal de Cristo los creyentes van a ser juzgados no por esa clase de obras, no por su desempeño, no por todo lo que hayan hecho a lo largo de su vida. Los creyentes van a ser juzgados por las obras de fe que hayan llevado a cabo durante su vida. ¿Qué implica esto? Dios depositó en todos nosotros una medida de fe, la capacidad de creer. Como el hombre no le puede presentar justicia, y esto lo vamos a seguir viendo, Dios le hace el canje, ok, tú no puedes presentarme justicia, tú fallas, te equivocas, no eres perfecto, yo te cambio justicia por fe. No me puedes presentar justicia, pero sí puedes traerme fe. Porque yo te di fe. Créeme. O sea, aquí lo importante no es creer en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, tienen una actitud mejor que la de muchas personas. Hay personas que se burlan, se ríen, cuestionan. Los demonios no, ¿eh? Los demonios creen. Tiemblan. No por eso van a ser salvos. No es creer en Dios. Es creerle a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y miren lo que dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que lo va a encontrar, que Dios está dispuesto, que quiere verte y quiere estar contigo, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tú no puedes crearte la idea de Dios por los traumas que tengas de cómo era tu abuelo, cómo era tu papá y cómo ellos eran gente que te masacraba y dura contigo. Tú quieres proyectar esa imagen de paternidad sobre Dios. No puedes hacerlo. Tú tienes que creer en Dios según Él mismo se muestra y Él se revela. No te puedes crear un Dios, el Señor es duro, hermano. No. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa eso? Dios es ese tipo de personas que les gusta dar, que andan buscando excusas para premiar, para dar. Es galardonador. Todos hemos tenido un tío, un abuelo, papá, que así, que ¿ya comiste? Ven, ni te sientan y todo. Gente que se complace en dar. Dios es así, se complace, se alegra. Él es Padre. Le gusta. Tristemente, hoy en el mundo, las personas con figuras paternas ausentes o ¿cómo se llama esto? Que vienen de hogares disfuncionales, no son pocas. Cada vez se pone peor el tema. Y entonces una proyección, una mala relación o nula con el padre o madre, y aparece Dios y se proyectan, y entonces les cuesta realmente creer en un Dios bueno, en un Dios con un amor incondicional, en un Dios que quiere pasar tiempo con ellos porque sí. Y lo que piensan es que tienen que ganarse las cosas. No, es que Dios no tiene que hacer. Bien. Y a veces no es sino hasta que son padres y tienen un bebé en los brazos que empiezan a darse cuenta, sí puedes amar a alguien que no te está dando nada. Porque un bebé no te da nada. ¿Qué te da? Te despierta en la medianoche varias veces, te hace gastar en él, se embarra, tienes que ir y cambiarlo, todo eso.
de una manera lógica, ¿para qué quieres eso? ¿No? ¿Para qué vas a querer estar embarrándote, cambiando? ¿No? Pero cuando uno lo tiene, lo hace con gusto. Dios es así. Y pensamos, no, fallé, Dios se va a enojar. Dios te ve como un bebé que se está embarrando. No te odia, no te detesta, dice, ya va a la quinta que lo haces. No. O sea, no tiene problemas en limpiarte. Eres su bebé, eres su hijo, Él es padre. Pero como muchas veces muchas personas no han vivido, no han recibido eso, les cuesta entender que Dios sea así. Les cuesta aceptarlo. Dios es bueno. Miren, en la parábola de los talentos, en esa parábola el amo tenía 3 criados, ¿no? A uno le da 10 talentos, a otro le da 5, a otro le da 1. Perdón, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Se va y cuando regresa, que viene el que le había dado 5, le dice, Señor, mira, 5 talentos me diste, 5 he ganado. ¿Y qué le dice el Señor? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Viene el que le había dado 2 y lo mismo, ¿no? Señor, mira, 2 me diste, he ganado 2. No le dicen, podías esforzarte un poquito más, mira, el otro ganó 5. No, le dicen, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre la misma recompensa que el otro. Ahora, este señor no era ningún tonto. Él le dio 5 al que sabía que iba a producir más. Y las evidencias estaban allí, produjo 5. Le da 2 al que sabía que, bueno, no tenía la misma capacidad, pero igual lo iba a hacer. Y le da 1 al otro que ya también sabía que por ahí no hacía nada, pero bueno, para que no digan que era injusto. No veo ninguna evidencia en ninguno de estos 2 criados que me hablen de que ese señor fuera malvado, fuera duro, cualquier cosa de lo que lo acusa el tercer sirviente. Más bien veo una persona que los premia, los recibe bien, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo. Pero cuando llega el tercero, le dicen, Señor, sé que eres hombre duro, que recoges donde no sembraste, ¿no? Que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu talento. Toma, aquí está lo que es tuyo. ¿Y qué le respondió el Señor? Siervo negligente y malo. Entonces estas personas que me salen diciendo, es que el Señor es duro, es así. Ya sé qué clase de gente es. Siervo negligente y malo. La gente negligente y mala en su vida espiritual son los que creen que Dios es duro, es severo. Ellos son los que lo ven así. ¿Por qué? Porque siempre se sientan, van a perdonar, a calentar la banca, por no decir otra cosa, gracias Padre. Pero no se ocupan en conocer realmente a Dios. Se sientan y dejan que otros les digan cómo es Dios, pero ellos mismos no establecen una relación. Y el Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y murió en una cruz, no para que nosotros adoptásemos una nueva religión y nos dejásemos llevar por lo que otros digan, porque si bien Dios puso los dones del Espíritu, fue para edificación del cuerpo de Cristo, pero no fue para que dependamos de ellos. Nuestro Maestro es el Espíritu Santo y nuestra parte es estar en comunión con Él, aprender, conocerlo. Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, podemos pedirle, enséñame, y lo va a hacer. Pero la gente no quiere hacer el mínimo esfuerzo. ¿Por qué? Religiosidad, pues. La religiosidad te lleva a eso. Te sientas, dejas que otro hable y te cuente la historia y ya está. Y tú vas y cumples con eso. Es el mínimo esfuerzo. Porque una relación, si quiero una relación, tengo que invertir tiempo. Es que yo no tengo tiempo, hermano. Bien, yo no quiero ponerme en plan religioso, ¿eh?
Recuerdo que estaba hablando con unos hermanos el otro día y me decían, hermano, ¿qué piensa usted de Harry Potter y estas cosas? Mejor son los libros que la película, le digo. Me quedaba mirando. Sí, a mí me ha gustado más el libro que la película, pero claro, ¿no? Porque en una película puedes poner más de 200 páginas, es complicado, ¿no? En 2 horas que ingresa. Ya estaban agarrando sus piedras. ¿Usted ha visto esas cosas, hermano? Sí. Pero eso es satánico. Depende cómo lo ves. Pero ahí se exalta la magia, ¿ya? ¿Y la magia es satánica? Ok. ¿Qué es lo que usted ve, hermano? ¿Qué clase de programas ve? Bueno, no, yo veo cosas más sanas, películas románticas, donde se exalta las relaciones, ¿no? Donde usualmente las personas están en un compromiso y luego rompen y se involucran con otros, o sea, ahí se exalta la deslealtad, muchas veces el adulterio, el sexo libertino y todo eso. Hermano, qué exagerado, pero eso es lo que pasa en esas películas. No, yo veo películas de acción, donde se exalta la violencia, el homicidio. Ay, hermano, yo veo comedias donde se exalta el sarcasmo. No, espérate, la palabra es el escarnio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿no? Donde se exalta el escarnio. Hermanos, si ustedes quieren encontrar la firma del diablo en este mundo, la van a encontrar en todo. La van a encontrar en todo. Bueno, yo solamente veo películas cristianas. ¿De verdad quieres que siga? Yo solo escucho música cristiana, hermano. Bueno, esos cantantes cristianos a los que escuchen. Hemos estado hablando con Marcos Witt. Tiene un montón de haters en internet. Ese hombre no es de Dios, ese hombre, mira, en el minuto 48.5 de su grabación, él hace esto. Y es una seña que hacían los nazis y todo. No, yo no veo ninguno de esos cantantes cristianos así famosos porque desconfío de ellos, hermano. Yo solamente escucho los coritos que cantan los hermanos del ministerio en mi iglesia. Sabes que en algún momento a esos jóvenes también los van a criticar y los van a poner en disciplina. De nuevo, si quieres ver la firma del diablo, si quieres encontrar algún pecado en este mundo, lo puedes encontrar donde quieras, ¿eh? Yo solo veo dibujos animados. ¿Sigo? Los de Disney, pues, de Mickey Mouse, que era sano, un roedor como figura emblema. En la ley habla de los roedores. No, yo no veo Disney porque es satánico. Yo veo la Warner Bros. Una liebre como figura emblema. Si te quieres poner quisquilloso, le vas a encontrar a todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago, hermano? ¿Me voy, me meto a un convento y me quedo ahí? Sí, eso es lo que mucha gente hizo. O sea, como todo está tan contaminado de pecado, ¿sabes qué? Vámonos, nos enclaustramos en la punta de una montaña para no contaminarlos con el pecado de eso. Curioso, que cuando Jesús ora por todos nosotros, ora por sus discípulos y también por todos nosotros, porque nos incluye cuando dice, no te pido solo por esto, sino por la que han de creer en mí, por la palabra de estos. Ahí estamos nosotros. Dice algo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y también lo dice, no se enciende una vela para esconderla bajo la mesa, sino para ponerla en alto y alumbre a todos. No es el deseo de Dios que nos enclaustremos para no contaminarnos con el pecado del mundo. En la ley, el pecado contaminaba. En la ley, el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por su pecado y luego no podía ser tocado por nadie, porque si lo tocaban, lo contaminaban. Y cuando este hombre entrara llevando la sangre por el pecado del pueblo, caía muerto.
pasaba. No era tan raro. Llegó un momento en que, como caía muerto y no salía, a alguien se le ocurrió entrar y ¡pum!, caía muerto también, porque estaba la presencia de Dios allí. El pecado no puede estar en su presencia. Entonces, para evitar eso, agarraron la costumbre de ponerles unas campanitas en los tobillos y de amarrarle una cuerda a la cintura. Y entonces el sumo sacerdote iba entrando, y si por ahí se escuchaba un golpe seco y ya no sonaban las campanitas, jalaban la cuerda y era el sumo sacerdote que estaba muerto. Y ese año se fundieron, ¿no? O sea, no podían, tenían que esperarse al otro año. En la ley era así, el pecado contaminaba. ¿Qué pasó cuando la mujer con el flujo de sangre tocó a Jesús? ¿Él se enfermó o ella se sanó? ¿Qué pasó? ¿Quién contaminó a quién? Ese es el problema, que la gente no termina de entender esa diferencia. No estamos en la ley, estamos en un mejor pacto, literal, con mejores promesas. ¿Para qué nos vamos a querer ir a uno donde no nos conviene? Hermano, usted es medio fresco, y por supuesto, usted no sale de ahí, ¿no? ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué? ¿Para sentirme mejor? Alguien me invita al Marriott, a la suite especial, a comer el buffet de ahí más caro. ¿Sabes qué? Anda, todo está pagado y todo. No, yo quiero pagar. ¿De verdad? Sí, sabes que el día que yo lo pueda pagar, lo voy a disfrutar. No, gracias. Oye, ¿quieres ir? Sí, gracias. ¿Por qué no? Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. No dice en hacer el bien, dice en bien hacer, o sea, en hacer lo correcto, lo que tienen que hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero hermano, es que uno no puede esperar. Uno cuando hace algo, uno no tiene que esperar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No solo no es malo que esperes recibir algo, tienes que esperar. Porque si no estás esperando nada, no es fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Si no estás esperando nada, no es fe. La convicción de lo que no se ve. Si no estás convencido, no es fe. Y la fe no es opcional, es vital. El justo, por su fe, vivirá. Si no te estás moviendo en fe, no estás viviendo. ¿Estás entendiendo? O sea, son cosas son cosas que por ahí no se ven tan graves. No piensan, ay. Pero hermano, no es tan exagerado. Tarea para la casa, porque ahorita no lo voy a buscar. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No es simplemente que yo soy santo porque yo no engaño a nadie, yo no mato a nadie, pero si no estás haciendo lo que Dios te dice que debes hacer, estás pecando. Es como el tema del pecado más amplio de lo que muchas veces la gente quiere ver. Bueno, entonces es imposible. Ya estás entendiendo. Ya lo estás captando. Sí, es imposible. Te vas a equivocar, te has estado equivocando, te vas a equivocar y te seguirás equivocando. Entonces, ¿qué debo hacer?
créele, confía, aprende, empieza a conocerlo, a relacionarte con él. Deja que su gracia sea la que trate contigo. La gracia no es una... La ley por Moisés fue dada, pero la verdadera gracia, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Esa frase, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, en el griego es una sola palabra, no son dos. Y vendría a ser verdadera gracia. Vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, hermano. Todos tenemos ese concepto, ¿no? De escuela dominical. Favor inmerecido, ya. Favor inmerecido. Un regalo que no merecíamos. Bueno, ¿cuál fue ese regalo? ¿Qué fue ese regalo? Claro, Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué es la gracia? Es Jesús. Cuando la gente rechaza la gracia, ¿qué está rechazando en realidad? No estás rechazando una doctrina, no estás rechazando una enseñanza, un enfoque, estás rechazando a Jesucristo, su obra. Es más, la gente piensa que la ley es más profunda que la gracia. No es así. Totalmente al revés. La gracia es mucho más profunda. La ley son rudimentos. Es una enseñanza con manzanitas. Si tengo 2 manzanas y somos 4 personas, ¿cuánto le toca a cada uno? La ley es eso. La gracia es física avanzada. La gracia es mucho más profunda. Nunca dejas de aprender, de conocer, de saber. Cuanto más vas conociendo y más te vas profundizando, más vas entendiendo. Y más te vas sorprendiendo de qué tan bueno realmente Él es. Y cómo Él quiere que lo conozcan. Que nos acerquemos como Padre. Pues, o desprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, es Él. Empiezas a darte cuenta de que las cosas buenas que haces es porque Él te da la capacidad de hacerlas. Las cosas que no hiciste, las cosas malas que no has hecho como otras personas, sí, es porque Él no permitió que las hicieras. O sea, Él está detrás de todo. Cuando empiezas a observar, ya dejas de ver a Satanás, su firma detrás de todo, y empiezas a verlo a Él detrás de todo. Y entonces, cualquier cosa que ves, Él te enseña. No, pero eso es satánico. Ya te dije, si te quieres poner en ese plan, le vas a encontrar la firma detrás de todo. El Padre me enseñó un montón de cosas, pero un montón, no pocas, un montón de cosas, de principios, cosas que había leído en la Escritura y no las terminaba de entender. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Viendo El Padrino, una película de gángster, de crímenes, y me decía, observa esto ya, mira, esto es así. Ah, has leído esto, ¿no te acuerdas de esto ya? Es así. Ah, una película de criminales, de gángster, hermano, una película así. Puedo estar viendo cualquier cosa y en algún momento me dice, mira, préstale atención a esto, fíjate en esto. ¿No hacía eso Jesús? ¿Cómo les enseñaba? Porque ya lo dijo el profeta, ¿no? Les decía, miren las aves del cielo. El sembrador salió a sembrar. Les enseñaba con cosas cotidianas, con cosas familiares. Jesús no los juntaba en la sinagoga y hacía que abrieran el rollo y de ahí se ponían. No hacía lo que hacían los fariseos. Jesús les enseñaba con lo que ellos hacían.
vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra, inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ya hablamos, para entender más fácil estas cosas de injusticia, perfección, justicia y todo, hagamos el mismo canje que hace Dios. Cuando encontremos la palabra justicia, fe. Cuando encontremos la palabra justo, creyente. Cuando encontremos injusticia, incredulidad. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a los que no quieren creer. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán justificados, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. He aquí que tú dices que eres cristiano y que sigues la palabra, ¿no? Y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Ah? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Porque yo he encontrado gente recontra farisea y legalista, ¿no? Pero ¿cómo vamos de diezmos y ahí ya cambia la cosa? No, hermano, es que no es así, porque en realidad eso no es para nuestros tiempos. Y ahí me sacan, ¿no? Pero nosotros ya no estamos bajo la ley. ¡Ah, qué lindo! O sea, en algunas cosas quieren ser así religiosos, pero en otras son bien liberales. Ocurre que el diezmo fue reglamentado en la ley, pero es anterior a la ley. Abraham entrega el diezmo a Melquisedec y la ley fue dada 400 años después. Sí, hermano, pero bueno. Tú que dices que no se ha de robar, que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. No, yo jamás, hermano. Bueno, ya, en los parámetros de Jesús. Pero tú me puedes decir ya que yo jamás, hermano, y me lo dice el hermano que también que adultere más que un pecado sería un milagro, porque ¿quién va a voltear a verlo, no? Yo nunca he engañado a mi esposa, hermano. Quasimodo es Ken de Barbie al lado de él. Entonces, tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? No, yo nunca lo he hecho. Si viste a una mujer, según Jesús, sí has adulterado. Así que ya. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas. ¿Cómo es esto de cometer sacrilegio? Se burlan, que muchos protestantes se burlan de los católicos. Que están rezando un yeso, ¿acaso les va a responder? ¿Acaso ese yeso les puede responder? Pero esto es tan peor, porque sí, es obvio que un yeso no te va a responder. Pero esta gente no cree que Dios les responda. Les hablas de oír la voz de Dios y te quedan mirando como si les estuviera hablando en chino. Hermano, yo oro bastante. ¿Y qué le ha dicho Dios, hermano? ¿Ah? ¿Qué le dijo Dios? ¿Cómo que me dijo? ¿Cómo usted no escucha la voz de Dios? Pero si es un concepto de escuela dominical, orar es hablar con Dios. Hablar con alguien implica que yo le hablo, pero que también lo escucho.
Pero muchos creyentes cuando oran, creen de que tienen que estar hablando todo el tiempo. Y pues dicen, ay, qué complicado orar. El Señor oraba 1 hora, yo a los 15 minutos ya me quedé sin nada que decir. Si ya no tienes nada que decir, escucha. No sé por qué no escucho nunca la voz de Dios, hermano. ¿Te has callado alguna vez? ¿Has probado callarte y decirle, Señor, háblame? Hazlo, te va a sorprender. Así tan fácil. ¿Querías que sea difícil? O sea, es Dios el que lo ha hecho. Tiene que ser fácil, si no, ¿para qué? Se burlan de que los hay, y eso, ¿acaso le va a responder? ¿Qué le dijo el Señor, hermano? Y nunca escuchan la voz de Dios, Dios nunca le ha respondido. Los otros al menos tienen la excusa de que, claro, es un yeso, ¿qué le va a responder? Pero estos le están orando a un Dios que supuestamente está vivo, pero no creen que les responda ni que vaya a hacer nada al respecto. ¿Quién está peor que el otro? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Hermano, yo creo, o sea, la parte ritual de la ley, y lo he escuchado decir desde algunos púlpitos, es que la parte ritual de la ley ya quedó extinta, ¿no? Nosotros hoy ya no vamos a ofrecer sacrificios, pero la parte moral es así, sigue vigente. Nosotros tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Que vuelvan los 10 mandamientos a las escuelas, dicen allá en Estados Unidos. Y suena bien, pero es una trampa. Porque la ley no va a frenar el pecado. La ley, como lo vamos a ver acá en Romanos, la ley lo que hace es potenciar al pecado, exacerbarlo. ¿Quieres hacer la prueba? Agarra a un niño cualquiera que puede estar libre ahí haciendo algo y dile, no quiero que agarres eso que está allí y vete. Y vas a ver que lo primero que va a hacer el niño, él puede haber estado jugando, ignorando absolutamente lo que tú le señalaste, pero en el momento en que le digas, no quiero que agarres eso, es lo único que va a querer agarrar. Así tenga 50 juguetes tirados, va a ir por eso que le dijiste, no agarres. Eso hace la ley. Lo vamos a ver más adelante. Pablo va a decir, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para bien, a mí me resultó para muerte. La misma palabra. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, las evidencias externas significan algo. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, la bibliaza que lleves, pretendiendo que con eso seas más santo que los demás. Tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por más que tú lleves una idea, si quieras aparentar y te vistas de una manera más santa que los demás, si con tu lengua andas juzgando y condenando y acusando a otros y sintiéndote superior a ellos, no es nada. Pues si el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, no es creyente, el que lo es exteriormente. Ni la circuncisión, ni las evidencias, las que se pretenden mostrar por fuera. La que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Y este es el tema. ¿Por qué es que fallan tanto los hermanos? Porque le están prestando más atención a lo que los demás puedan decir, a lo que vaya a decir mi pastor, a lo que vaya a decir mi líder, a lo que vaya a decir todo, que a lo que diga Dios. El rey Saúl es enviado por Samuel. Le dan una orden. Ve a Amalek, mata a todo. Niño, animal, mata a todo, acaba con ellos. Y regresa con lo mejor de ganado y al rey. Samuel viene y le dice: bendito Jehová, yo he cumplido la orden. ¿Tú has cumplido? ¿Qué es este bramido de vacas y balido de ovejas que oigo con mis oídos? De Amalek, el pueblo lo trajo para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. ¿Cuál era la orden que le habían dado? Mata todo. No le dijo separa para que hagas una ofrenda. ¿Se complace Jehová en los sacrificios o en que se obedezca su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y le va a decir, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y se va y dice: oye, el reino ha sido quitado de ti. Y Saúl: yo he pecado, pero te ruego que salgas conmigo a ofrecer sacrificio delante de los ancianos. Tú comparas el pecado de Saúl con el pecado de David. Saúl no hizo nada. O sea, fue una obediencia a medias. ¿Cuál fue el pecado de David? En una se trajo abajo 3 de los principales. O sea, no es que rompió el pecado 610 y el 545, no. De los 10 primeros, de los que estaban grabados en piedra, de esos 3 se bajó. No cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, los bienes, no matarás. En una sola, 3 en raya. Y David es perdonado y Saúl es descartado en una. ¿Ya ven cómo el juicio de Dios es diferente? ¿Tú a quién hubieras perdonado y a quién hubieras descartado? ¿Cuál era más grave? ¿Quién lo hizo peor? David. David la embarró, la recontra embarró. La diferencia, cuando ambos son descubiertos, Natán va y le dice, ya vimos lo que le dijo Samuel, Natán va y le dice: necesito tu juicio en algo. David se siente en el trono, corona puesta, habla. Mira, habían 2 hombres, uno de ellos un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, muchas vacas, todo, y su vecino que vivía al lado que solamente tenía una corderita, que comía de su plato y dormía con él y se acostaba en su pecho. Bueno, un día vino un viajante a este hombre rico y él no quiso darle ninguno de sus animales, así que fue, tomó la corderita y la cocinó para darle de comer a su visitante. ¿Qué se va a hacer? Y David se indigna, dice: el que hizo tal cosa es digno de muerte. Dice: ¿cómo pudo hacer eso? Va a pagar 4 veces lo que hizo porque hizo tal maldad. Y lo están escuchando y dice: tú eres ese hombre. ¿Qué? Esta es la palabra del Señor. Yo te saqué de las pasturas, de detrás de las ovejas, y te puse por rey sobre mi pueblo. Te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor para tu gozo. Si te hubiera faltado, me hubieras pedido y te habría dado más. ¿Por qué hiciste esto? Cuando Samuel le dice a Saúl cuál fue su error, Saúl se lanza y dice: yo he fallado, he pecado. Yo no podía pensar más, pero ¿se arrepintió Saúl? Sí, mira el arrepentimiento. Yo he fallado, he pecado, pero te ruego que salgas conmigo para que los demás vean. Cuando le dicen a David qué es lo que había hecho, David se tira al suelo y empieza a decirle: Señor, entre otras cosas, no quites de mí tu Santo Espíritu. A David le importaba a Dios. A Saúl le importaba qué podían decir los demás. El tema no es el pecado, el tema es cómo reaccionas. ¿Qué es lo importante para ti? Para Saúl lo importante es lo que los demás fueran a decirle a él.
Para David lo importante era que Dios no se aleje de él. Por eso fueron juzgados de manera tan diferente. ¿Ven cómo Dios es juez justo? Nosotros mandábamos a David al paredón y a Saúl le dábamos una segunda, una tercera oportunidad, pero Dios ya sabía. No es judío el que lo hace exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Las evidencias externas no importan. Es lo que nace dentro. Jesús lo va a decir en otra parte, ¿no? Cuando le hablaban de lavar, decían, no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, es lo que sale de él, de su corazón. Del corazón del hombre salen las guerras, los adulterios, los homicidios. Se nos olvida eso. No, hermano, pero igual usted no puede estar viendo Harry Potter. A ver, comerte un pollo broster no es saludable. No es saludable, todos sabemos que está frito ahí, es aceite quemado, el colesterol a full, todo. Pero te lo comes. ¿Te vas a morir? No, porque si te comes un pollo broster cada 2 semanas y el resto de días estás comiendo balanceado, estás comiendo cereales, estás comiendo verduras, estás comiendo todo esto, no te va a afectar. No te vas a ir al hospital por comerte un pollo broster porque tu cuerpo está bien alimentado. Te puedes dar un gusto. Si te tomas un vaso de gaseosa, eso es puro azúcar, puro químico, te puede causar cálculos, te puede traer problemas de gastritis, y después el agua carbonatada y todo, ya, la gaseosa es veneno. Esto. Pero si normalmente te alimentas bien, de nuevo, y estás tomando jugos, y tomas tu avena, y te puedes dar un gusto de cuando en cuando. Entonces, hermano, no hay problema, no hay ningún problema con que yo vea estas cosas, puedo ver normal. A ver, de nuevo. ¿No tiene nada de malo? No tiene nada de malo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo va en proporción. ¿Es malo si yo veo una película de 2 horas y media y solamente tengo comunión con Dios 10 minutos porque es que no tengo tiempo, hermano? No tienes tiempo para orar, para meditar un poco la escritura, pero sí tienes 2 horas y media para verte una película. Que hay un equilibrio, ¿no? Si voy a ver esto tanto, está bien. Bueno, la veo una vez a la semana, pero no puedes superar el tiempo que le doy a Dios. No lo puedes superar el tiempo que le doy en relajarme con cualquier cosa. Porque al final se supone que mi descanso está en Él, mi paz es Él, ¿no? Es que yo necesito relajarme, hermano. Está bien, yo no estoy en contra de ninguna de esas cosas. No digo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Balance, hermano. Madurez. Es eso, es un equilibrio. Los extremos normalmente nos llevan a caer. Cualquiera de los extremos. Hay gente, en la Biblia tenemos 2 iglesias que estaban en los extremos. Después de Romanos tenemos la iglesia en Corinto. Estaban en el extremo del libertinaje. Se oye que hay entre vosotros fornicación y tal que ni aun entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer del Padre. Y los demás están envanecidos. No debieran haberse... Los corintios estaban en ese extremo. Y luego tenías a los gálatas, que estaban en el otro extremo. Estaban en el extremo de la religiosidad, del legalismo. Ahora, a ambos se les exhorta, se les reprende, pero a los corintios se les instruye básicamente. Con todas sus tonterías, que se peleaban entre ellos, que yo soy más espiritual que tú, que yo soy de Pedro, yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cristo. Entonces, con todas sus cosas que andaban compitiendo, que andaban insultándose, se les instruye.
Ok, miren, las cosas no se hacen así. Cuando oren en lenguas, por turno, si van a orar en la congregación, túrnense. Si no hay intérprete, oren para sí mismos, cállense. Es mejor que alguien profetice, así todos pueden ser bendecidos. Los organiza. Eran carnales, eran relajados, pero los instruye. Los Gálatas eran más ceremoniales, eran más religiosos, pero se estaban yendo al extremo de la ley. Y a los Gálatas sí les cuestiona si eran salvos o no. O sea, nosotros a veces podemos ver las cosas y los pecados medirlos de cierta forma, pero cuando le preguntamos a Dios, su métrica es diferente. ¿Cuáles son los peores pecados? El adulterio, hermano, la hechicería, ya. Job no cometió ni hechicería, no cometió adulterio, no cometió ninguna de esas cosas. Sin embargo, lo perdió todo. Por dos pecados que seguramente no le señalaríamos a nadie. Era miedo y soberbia. Cosas que hoy en día, si algún hermano lo está cometiendo en la iglesia, no lo señalamos, no decimos, mira, ahí está el miedoso. Y sin embargo, el miedo tiene esa capacidad de destrucción. Miren todo lo que le pasó a Job por miedo. ¿Según quién? Según Job. Lo que me temí, me vino. No era un hombre perverso, malvado, simplemente cobarde. Y le pasó eso. No es un pecado escandaloso, no es un pecado de nuevo por el que lo señalarían o lo pondrían en disciplina y nada, pero es recontra destructivo. El orgullo no es de nuevo un pecado por el que pondrían en disciplina a la gente en la iglesia. Sin embargo, por orgullo, por soberbia, un hermoso ángel, el sello de la perfección, se transforma en la porquería de la que hoy conocemos como el diablo. Por soberbia. Empezó todo con eso. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Deja de intentar quedar bien con todos. Hazte la idea de que si tu meta es agradarle a Dios, hazte la idea de que le vas a caer mal a mucha gente. O sea, asúmelo, tenlo en el presupuesto. Le vas a caer mal a mucha gente. Sobre todo, lo más probable, le vas a caer mal a la gente religiosa. ¿Por qué está diciendo eso, hermano? Porque eso le pasó a Jesús. Y él era perfecto. Entiende esto. Si tú quieres quedar bien con todos, no puede pasar. Porque Jesús era perfecto y no le caía bien a todos. Había gente que lo odiaba a muerte y era perfecto. ¿Por qué tú le vas a caer bien a todos si no eres perfecto? Y el único perfecto que hubo no le cayó bien a todos. ¿A qué comparar estas generaciones? ¿No? ¿A qué los debe comparar? Los compararé a los jóvenes en la plaza, ¿no? Que le dijeron, les tocamos música y no bailaron. Los endechamos y no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y dijeron, demonios tiene. Mira, ese hombre está endemoniado, no come, miren cómo se viste y todo ya. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, aquí un hombre comelón y bebedor, amigo de publicanos y prostitutas. O sea, nada les cuadraba, nada les caía bien. Si era un hombre que se había apartado de todos y vivía en el desierto y se cubría con pieles, no, este está endemoniado. Viene un hombre que vivía como ellos, que se vestía como ellos, que no es el hijo de José el carpintero, no están sus hermanos entre nosotros, alguien a quien conocían, tampoco les cuadraba. Nada les cuadraba. Todos le podían criticar. Si tú vas a querer caerle bien a la gente, vas a entrar en un círculo
en el que al final a quien vas a terminar defraudando es a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú quieras empezar a creer, te van a criticar. ¿Acaso te crees mejor que nosotros? No, no es así. Tú tienes primero que luchar, te lo tienes que ganar y todo. Y tú vas a querer moverte en fe. ¿Qué vas a hacer? O los ignoras o cedes. Y si cedes, lo que estás dejando de lado es a Dios. ¿Entiendes? Porque la vida es así. Cuando tú quieres hacer algo bueno, implica que vas a dejar de hacer otras cosas. Toda decisión que tomas implica dejar de lado otras cosas. Yo me voy a jugar fútbol con mis amigos, implica que no voy a ver una película al mismo tiempo. No estoy haciendo una cosa, dejo de hacer otras. Si vas a agradarle a Dios, si vas a moverte en fe, vas a dejar de lado otras cosas. Si vas a empezar a moverte no por vista, sino por fe, las personas que no se mueven en fe van a querer frenarte, van a decirte que estás mal, te van a empezar a atacar, te van a hacer la ley del hielo, te van a querer poner en disciplina, van a hacer un montón de cosas porque ¿cómo te atreves a pensar por ti mismo? Dios es bueno. Por hoy vamos a dejarlo ahí. Continuamos la otra semana. Aleluya.